Una vez más nos vemos reunidos en otro video. En esta ocasión, seguiremos por nuestro recorrido por algunas de las leyendas urbanas más relevantes relacionadas con los videojuegos. Antes de todo, les recuerdo que repasaremos la creepypasta muy superficialmente, puesto que lo que nos incumbe no es la ficción, sino la parte realista y que tanto impacto a nuestra realidad. Aclarado este punto, pasemos al tema principal. Hoy repasaremos una de las leyendas más reconocidas ligadas a Nintendo, en concreto con la saga de Pokémon. Me refiero a Lavender Town o el síndrome de Lavender Town. Sin más que comentar, pasemos a la historia. Cuenta la leyenda que, en 1996, cuando Pokémon Rojo y Verde fueron lanzados en Japón, surgió un oscuro y perturbador rumor que pronto se convertiría en una de las historias más aterradoras del mundo de los videojuegos. En el tranquilo pueblo de Lavender Town, donde la torre Pokémon se erige como un solemne monumento a los Pokémon fallecidos, se escondía un secreto que afectaría a muchos jóvenes jugadores. La música de fondo de Lavender Town, un inquietante y sombrío tema, resonaba en los oídos de aquellos que exploraban el pueblo. Los primeros informes hablaban de niños que, al llegar a esta sección del juego, comenzaron a experimentar síntomas extraños y perturbadores. Los relatos describían dolores de cabeza intensos, ataques de ansiedad, insomnio y, en los casos más extremos, tendencias suicidas. Este fenómeno fue apodado el síndrome de Lavender Town. Se decía que las frecuencias de la música original de Lavender Town contenían tonos inusuales que solo podían ser escuchados por los niños y adolescentes y que estos tonos eran responsables de los efectos perjudiciales. Según el rumor, los desarrolladores de Game Freak, al percatarse de estos problemas, alteraron la música en versiones posteriores del juego, eliminando las frecuencias dañinas. Sin embargo, la historia no termina aquí. Se cuenta que en los días posteriores al lanzamiento de Pokémon Rojo y Verde, los hospitales y las estaciones de policía de Japón comenzaron a recibir un número alarmante de casos de niños que presentaban comportamientos extraños. Algunos se tapaban los oídos y gritaban sobre sonidos insoportables, aunque no había ningún ruido perceptible para los adultos. Otros, en cambio, parecían caer en un estado de profunda tristeza y desesperación, llevando a algunos a cometer actos trágicos. Los padres angustiados exigieron respuestas y Game Freak inició una investigación interna. Según la leyenda, al examinar la música de Lavender Town, descubrieron que las frecuencias altas eran particularmente molestas para los oídos jóvenes, lo que llevó a la modificación de la música en las versiones siguientes. Estas versiones alteradas son las que se lanzaron fuera de Japón y las que se encuentran en las ediciones posteriores del juego. Además, circulan rumores sobre la existencia de grabaciones de audio que documentan los efectos de la música de Lavender Town. Se dice que estas cintas contienen no solo la música original, sino también los gritos de los niños afectados. Aunque estas cintas nunca han sido encontradas, algunos afirman haberlas escuchado y haber quedado traumatizados por la experiencia. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Una vez ya tenemos un contexto general de lo que es la leyenda, podemos pasar a la parte principal del video. ¿Realmente hay algo de cierto en este dicho relato, o todo simplemente vuelve a ser parte de la ficción? Conocido por su atmósfera melancólica y su música distintiva, Pueblo Lavanda es un pequeño pueblo y tranquilo ubicado en la región de Kanto, que puede ser visitado en Pokémon Rojo y Azul, Amarillo, Oro, Plata, Cristal y remaques del mismo. En él se localiza la Torre Pokémon, un cementerio al estilo japonés lleno de cientos de tumbas para los Pokémon difuntos, de ahí que se sugiera que el pueblo es un lugar encantado, y el jugador puede encontrarse con Pokémon de tipo fantasma, así como el fantasma de un Marowak, que fue asesinado por el Team Rocket, dejando un Cubone huérfano. Posteriormente, en las versiones de Pokémon Plata y Oro, la Torre Pokémon fue reemplazada por la Torre Radiofónica de Kanto. También cuenta con apariciones fuera de los juegos, como en animación y manga. Es algo difícil tratar de englobar todo este supuesto hecho, puesto que al momento de realizar la investigación de la leyenda, hay versiones que simplemente todo ocurre y está relacionada con la música del juego sin más.
mientras que otras lo ligan al gobierno o a situaciones muy conspiranoicas que sinceramente hacen exagerar el relato. Caemos nuevamente en los recursos típicos de estas historias. Si no es el gobierno tratando de hacer experimentos, son maldiciones, fantasmas o demonios que de alguna manera deciden poseer un videojuego antes que algo más útil. Por ejemplo, en el foro de Wiki Creepypastas, varios usuarios comentan que la historia tiene ideas y potencial, pero están tan pésimamente ejecutadas hasta tal punto que es poco o nada creíble. ¿Pero realmente hay algo de cierto? En una sola palabra, no. Como es común en este tipo de historias, y similar a los videos que ya tengo previamente subidos en el canal donde hablamos de otras leyendas, esta historia no cuenta con ningún tipo de respaldo. Varias cosas que se mencionan nunca han sido registradas, sin contar el mayor punto de todos. Actualmente las versiones de estos juegos de Pokémon pueden ser jugadas sin ningún tipo de riesgo. Aparte de que la melodía de Lavender Town puede ser escuchada sin problema alguno, lo único que puede llegar a ocurrir es que te sientas algo incómodo, puesto que eso sí hay que aceptarlo, la música sí es algo inquietante. Pero bueno, no voy a dejarlo así de simple, vamos a excavar un poco más y detallaremos algunos puntos importantes. La leyenda parece haber surgido en foros de internet y sitios web dedicados a las historias de terror y creepypastas a finales de la década de los 2000. Aunque es difícil saber cuál es el origen exacto, puede que los primeros rastros de esta historia estén ligadas a los típicos foros conocidos por ser semilleros de creepypastas. En 4chan la historia se compartió y discutió ampliamente. Los usuarios agregaban sus propias interpretaciones y detalles, ayudando a que la historia evolucionara y se volviera más elaborada, entre muchas comillas. Mientras que en Reddit, los usuarios publicaban versiones de la historia, a menudo acompañadas de supuestas pruebas como imágenes editadas o fragmentos de audio. Las supuestas grabaciones de audio que documentan los efectos de la música no han sido encontradas ni verificadas por ninguna fuente confiable. Y también, de alguna manera muy activa, videos realizados para la plataforma de YouTube y artículos en blogs a menudo presentaban la historia con un tono serio y analítico, lo que daba a la leyenda una apariencia de autenticidad. La inclusión de supuestas pruebas y testimonios personales contribuyó a la percepción de que la historia podría ser real. Como ya mencioné, no se cuenta con informes policiales, registros de hospitales o datos de salud pública que indiquen un aumento inusual de suicidios o enfermedades mentales en niños relacionados con el lanzamiento de Pokémon Rojo y Verde en Japón. Los registros oficiales de salud y estadísticas del país no muestran ninguna correlación entre estos eventos y el juego. Millones de jugadores en todo el mundo han jugado estas versiones de Pokémon sin experimentar los efectos que son descritos en la historia. La gigantesca cantidad de jugadores que no han reportado problemas respalda la idea de que la leyenda es falsa. El juego incluía una serie de melodías compuestas por Junichi Masuda. Entre estas, la música de fondo de Lavender Town se destacó por su tono melancólico y ligeramente inquietante. Aunque se han realizado numerosos análisis técnicos de la música de Lavender Town utilizando herramientas de análisis de audio, estos estudios no han encontrado frecuencias que sean dañinas para el oído humano. Los rangos de frecuencia presentes en la música son similares a los de otras piezas musicales y no contienen tonos capaces de causar los efectos extremos descritos en la leyenda. También se menciona que la melodía fue cambiada para el posterior lanzamiento en Occidente del juego, cosa que es cierta, pero no como lo estás pensando. Es común que los videojuegos experimenten modificaciones en diferentes versiones regionales debido a diversas razones, como preferencias culturales, estándares de localización y ajustes técnicos. Estas modificaciones también pueden incluir cambios en la música y otros aspectos del audio. Los análisis de las versiones japonesa y occidental de la música de Lavender Town muestran que las diferencias son mínimas y no significativas. Estas modificaciones pueden ser ajustes de volumen, balance de audio, o cambios en la instrumentación para adaptarse mejor a los sistemas de sonido de las consolas en diferentes regiones. Es algo obvio, pero no está de más decirlo, ni Game Freak ni Nintendo han reconocido la leyenda como un evento real. La falta de cualquier declaración oficial sobre este tema sugiere que las compañías no consideran que la historia tenga fundamento en la realidad. Aunque no hay un comunicado oficial específico de Game Freak o Nintendo que aborde la leyenda de manera directa,
Los representantes de estas compañías han abordado preguntas sobre varios rumores y mitos en entrevistas a lo largo de los años. Siempre han mantenido que los juegos de Pokémon son seguros para los jugadores y que cualquier rumor sobre efectos negativos graves carece de fundamento. Es bastante notorio el historial de estas compañías de cuidar la seguridad y el bienestar de sus jugadores, especialmente considerando que una gran parte de su audiencia son niños. Si realmente hubiera habido cualquier indicio de que la música o cualquier otro elemento del juego causara daño, las compañías habrían tomado medidas inmediatas y hubieran emitido comunicados al respecto, como lo han hecho en el pasado con otros problemas menores. Ambas compañías son conocidas por sus políticas estrictas sobre el contenido de sus juegos. Cualquier elemento que pudiera ser perjudicial para los jugadores sería detectado y eliminado durante las fases de prueba y control de calidad. La música de los juegos de Pokémon, incluidos los tonos y frecuencias, están diseñadas para ser seguras y accesibles para todos los públicos. Bueno, hemos repasado esta historia y nos adentramos en analizar su veracidad tanto en la misma narración de la leyenda, como en sus supuestas pruebas que tratan de hacerla pasar por verídica, y nuevamente podemos concluir que es totalmente falsa. Algo que no es sorpresa, pero puede resultar ser bastante creíble cuando la descubres por primera vez, pero conforme te adentras más en cuestiones de rumores y leyendas urbanas, suele recaer bastante en típicos clichés, pero no hay que negarle que logró tomar una pieza de música, que dejando el tema a un lado es bastante inquietante, y la convirtió en una fuente de incertidumbre y logró impactar en la cultura popular, siendo una de las leyendas más reconocidas actualmente. Pero cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia con el pueblo Lavanda? ¿Crees que realmente haya algún trasfondo en la creación de su apartado sonoro? Déjamelo en los comentarios que me gustaría saber tu opinión al respecto. También te invito a que dejes alguna sugerencia para un próximo video que te gustaría ver, y sin más me despido, nos veríamos en la próxima.